vamos a hablar de cómo los planetas nos hacen sentir, pero no es astrología y tampoco es astronomía. Una actualización del lamentable tema del fideicomiso, de drogas y alcohol, la red 5G y elefantes. Esto es Welcome to Chepe, un programa para los íconos de la ciencia costarricense, Franklin Chan, Sandra Kaufman y... Entonces ya no queremos seguirle preguntando a los chiquillos, haga la lista de los planetas, porque esa lista cambia cada año. Pero ya casi hablamos de eso. Primero quiero recordarles que como si Welcome to Chepe no fuera suficiente, tenemos un podcast que se llama Ponete al Día y un boletín diario con noticias de Costa Rica totalmente gratis. Les resumimos todo lo que tienen que saber del país y hasta les salvo la tanda para que no tengan que ver las conferencias, porque les tengo un informe todos los jueves de lo que se habló por ahí, de las preguntas que se hicieron y todo para que no lo tengan que ver. Así que denle click al link que les dejamos en la descripción y suscríbanse al canal. Pero si después del contenido gratis quieren suscribirse monetariamente, también no nos molestaría y pueden suscribirse a patreon.com/nopasanadaoficial y tener acceso a contenido especial y diferente. También tienen la membresía del canal o aceptamos donaciones. Todo eso se los dejamos en la descripción para que lo puedan revisar y ojalá apoyarnos. Queremos comenzar a leer también algunos de sus comentarios por acá para interactuar un poco más con ustedes. Entonces, como que no sientan que solo los escuchamos. Entonces, si eso les interesa, déjenos en los comentarios y ahí podemos ir viendo y podemos ver si lo empezamos a hacer en la otra semana, tal vez, por lo menos en algunos videos. Pero bueno, comencemos de una vez. La semana anterior salió el 9º informe del Estado de la Educación y solo para que tengan una idea, vean la portada. Sí, educación con S, para que vean cómo vamos. La primera oración del informe dice, y cito, tenemos una educación con fallas y carencias, una educación sí con S, y el segundo párrafo comienza, la crisis educativa se ha profundizado en materia de gestión, recursos e inversión. Arruinados, completamente arruinados en los dos primeros párrafos. Vamos, increíble. El mismo informe agrega, estudiantes avanzan en el sistema con fuertes carencias en aprendizajes básicos, las respuestas institucionales son insuficientes para salir de la crisis educativa y cerrar brechas. Hay tendencias recortistas en el financiamiento de la educación que resultan una amenaza. Y por último, encontraron incumplimientos de acuerdos nacionales que generan retrocesos y se alejan de las aspiraciones nacionales en educación. Y a ver, este tema de la educación no es nuevo, esta crisis lleva años y tras de todo se encontró con una pandemia que venció y agarró por donde quería nuestro sistema educativo del siglo XX. Y 20 siendo como generosos. Lo primero es pedirles que respiren. Sí, usted, el señor de Facebook, con foto de perfil de anteojos oscuros, probablemente en su carro tipo selfie. No están diciendo que es culpa de esta administración. Claramente, uno no puede culpar a un bombero por quemarle la casa cuando llega un incendio. Sin embargo, si llega con gasolina en vez de agua, por ahí tal vez sí nos podemos quejar, porque es más o menos lo que está pasando. Oh, how did that happen? It's out in the hall. No, we don't know that. The smoke could be coming through an air duct. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the Everybody procedure, stay calm. everyone? What's the procedure? Stay calm. Pero eso no es todo. Ya que saben, ustedes, mi dicho favorito para todos los políticos, aunque usted no lo rompa, lo tiene que arreglar. Es su trabajo y tiene que ser para ayer porque como que ya es súper tarde. Y más si vino a prometer que usted sería el que lo arreglaría todo como una especie de mesías político. Uno pensaría que durante esta crisis educativa que solo empeora en el país, que todos podemos ver la urgencia que tiene, se presentaría una preocupación para cambiar las cosas, mejorarlas y con urgencia. Pero Ana Caterina Müller, nuestra ministra de Educación, muy tranquila, básicamente dijo, Dios proveerá. Nunca nos faltará Dios. Dios proveerá. La ministra estuvo esta semana en un congreso de la ULACIT en el que literalmente dijo La legislativa y todo eso, yo estoy tan tranquila porque el de arriba me puso aquí y él tiene que decirme que de dónde voy a sacar la plata y dónde voy a sacar los recursos y cómo voy a resolver. Porque la buena intención la tengo, como les digo, de aquí yo salgo otra vez para mi palmera y mis nietos. y Dios tipo, Not me. You can't say that. No. y es que por más que queramos que Chus no solucione el tema, en algún momento ya lo hizo iluminando la redacción de la, déjame revisar de qué era, la Constitución Política, que establece claramente que se le debe destinar 8% del Producto Interno Bruto a la educación. Sin embargo, ¿qué importa lo que diga la Constitución? Porque primero, el monto asignado para el 2023 fue de apenas un 6% y segundo, Müller no está en aras de defenderlo porque... Y yo empecé pidiendo un cambio en la planificación y presupuestación del ministerio. Porque todo el mundo dice, es que la ministra no lucha por el 8%. ¿Quién se inventó el 8%? ¿De dónde salió el 8%?
¿Dónde está la base científica que tiene que ser 8%? Costa Rica es el país en América Latina que más invierte en educación, pero los resultados no son los que queremos. La reducción del presupuesto fue de 32.677 millones de colones, que de por sí ni se necesitan, ¿verdad? Jamás ha resultado en recortes de becas, transportes, ayudas para las personas con discapacidad o infraestructura básica de los colegios. Cielos rasos dañados, goteras, falta de rampas de acceso, son solo algunos de los daños que presentan la mayoría de centros educativos, muchos con órdenes sanitarias. Este es el caso de la Escuela San Rafael Arriba de Desamparados. Un buen momento para recordar la gran cantidad de personas sin título de secundaria y que cada día vivimos en una sociedad que necesita de trabajo especializado, altamente tecnológico y bilingüe. Pero bueno, todo muy bien porque estamos siguiendo la ruta de la educación que nos va a sacar de este camino de crisis. ¿Cuál ruta de la educación se preguntan? Pues la que se inventó Mueller. Literal sus palabras, yo no lo estoy diciendo, fue ella. Por eso es que la ruta de la educación sí existe la ruta. Solo que la ruta me la inventé yo, nunca ha habido una ruta de la educación. Y ahora hasta la Contraloría de la República quiere decirme cómo es el documento que yo debo entregar, que todo el mundo está esperando. Una sorpresa que ella no se manda sola y no puede solo decir y hacer como se le ocurre, y que realmente necesita un documento que respalde lo que quiere hacer como funcionaria pública con los fondos públicos respecto a la educación pública. Sorprendente, ¿quién lo hubiera esperado? Sin embargo, aseguró que está trabajando en un segundo documento, pero que tiene que trabajar con mi gente, y aseguró que sea complicado porque a la gente le está costando cambiar. Y luego vino la cereza del pastel, esto que ya habíamos visto. Entonces ya no queremos seguirle preguntando a los chiquillos, haga la lista de los planetas, porque esa lista cambia cada año. ¿Y por qué no le lees el horóscopo de paso, ya que estamos en eso? Que por cierto, si sos Tauro, hoy es un mal día para confiar en la educación nacional de Costa Rica. Y si sos de cualquier otro también. Pues chica, Rodri, llámate a Sandra Kaufman, que tiene que venir a otra ronda del podcast con el presidente, a ver si me los ayuda, tal vez. A los niveles ejecutivos más altos de nada menos que la NASA. Me refiero a doña Sandra Kaufman. Vea qué interesante, ¿verdad? Al rato, y si no hiciéramos podcast, tendríamos más tiempo para los ministros, tal vez, ¿no pensás? Manteniéndonos en el decadente futuro de nuestro país, el IAFA sacó esta semana nuevos datos sobre el consumo de alcohol, tabaco, cocaína y cannabis en colegiales. Wanna try some cocaine? First snort is free. Y supongo que se podría decir que hay buenas noticias, porque en todas las categorías esperaron más tiempo para probar las sustancias. Entonces, por ejemplo, en el 2018 la mayoría probaron el alcohol a los 12 años y en el 2021 esperaron a los 14. El tabaco, por ejemplo, ya no fue a los 13, sino a los 14. La cannabis no fue a los 14, sino a los 15. Entonces, digamos que son buenas noticias. Y a ver más. No le voy a hacer aquí un anuncio de Dare, pero puta, o sea, lleva la suave. El guaro y la mota y todo lo demás son súper tentadores, en especial la marihuana y el alcohol, que están increíblemente normalizados en nuestra cultura. Pero sí tienen consecuencias. Pero a ver, claramente hay un vacío, falta de esperanza, oportunidades y dirección que viene creándose de forma estructural, y la desconexión con la juventud del liderazgo político es de ahí. Los estudiantes en Costa Rica. ¿Dónde se informó de TikTok, man? Y si así lo quieren hacer, entonces estoy conversando aquí con... Desde la prepotencia no se construye absolutamente nada, y él debería saber, viendo cómo fue, según él mismo dijo, un terrible estudiante en la UCR. Otros datos interesantes: resulta ser que la primera bebida alcohólica que probaron los colegiales fue el rompope con alcohol, después la cerveza y finalmente el vino. ¿Nunca pasaste por esto, papá? Nunca sí me puse así, tan tonto no me puse. Por favor, déjame ir. ¿Por dónde? ¿Te dejo ir por dónde? Sí, por favor, nunca me has dejado ir. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde qué? Por déjame ir por dónde irme, amiga. Por supuesto, algo que está muy lamentablemente de moda últimamente, y es vapear, que de cada 100 colegiales 13 han vapeado. Ese es un tema que me genera demasiada curiosidad porque absolutamente nadie sabe cómo manejarlo. Por ejemplo, hay papás que abogan por solo fingir que no existen estas sustancias, estas cosas. Otros que intentan educar de que son malas y terribles y casi como del diablo. Hay otros que más bien creen que hay que, por ejemplo, darle alcohol a los adolescentes en la casa para que vayan conociendo. No sé. Y ahora con que quieren volver a poner Dare después de haberlo eliminado por falta de resultados, quisiera escuchar a ustedes qué piensan, como
¿Cuál creen ustedes que es la mejor manera? ¿Cuál creen ustedes que es la clave de tratar estos temas? Pero no piensen que ya el episodio llega hasta ahí. No, señores, toca hablar del financiamiento de la campaña presidencial del PPSD que hemos estado hablando. Para refrescarles la memoria. O sea, no es para nada común que un partido político tenga un fideicomiso. No es que no sea común, es que no se puede. No se puede, es ilegal. Es ilegal. Ese es Gustavo Román del Tribunal Supremo de Elecciones dejando claro clarísimo, que usar un fideicomiso para captar y dirigir fondos en una campaña política es delictivo. Genial. Ahora sí, las buenas nuevas es que llegaron a comparecer Remy Osman por su presencia en informes al Tribunal Supremo de Elecciones relacionados a mano izquierda y por otro lado el canciller de la República, Arnoldo André Tinoco, quien se le tiene como administrador del famoso fideicomiso. Comenzando con Tinoco, de una se negó a contestar si el fideicomiso Costa Rica Próspera se utilizó para cancelar gastos electorales de la campaña presidencial, porque claro, la carta maestra, hay una investigación abierta. También se negó a contestar quién daba las órdenes de pago, si pagaban viáticos a integrantes del partido, si se utilizaba para pagar alquileres, etc. Porque es un delito, ¿verdad? Además aseguró que él no formó parte de la campaña electoral del partido de gobierno y que tampoco participó en la administración del fideicomiso. Además calificó esta estructura como legal, moral y correcta. No, de fijo. ¿Y por qué estarían ahora corriendo para desligarse del PPSD, hacer un partido nuevo y tratar de distanciarse de todo esto? Porque todo fue muy moral y correcto, por supuesto. Las personas individuales que tengan aspiraciones políticas tienen que empezar a reportar las contribuciones que reciban y los gastos que hagan hasta que se inscriba su candidatura. Ariel Robles, suave, ya, señor de Facebook, relájese. Devuelva su hígado al lugar correcto, perdón, es que lo saca de quicio si quiera mencionarlos. Pero bueno, Ariel Robles lo agarró cadísimo porque Tinoco calificó las tareas de un administrador y dijo que él no las hacía. Entre ellas mencionó despedir gente, por ejemplo, y Robles le compartió una carta de renuncia a una de las trabajadoras y habría sido firmada por él. Qué complicado, ¿no? También confirmó que los fundadores fueron Rodrigo Chávez y Jack Loeb Casanova, más complicado todavía, y además básicamente la única información relevante que dio al final del día es que confirmó que sí se dieron transferencias de dinero al fideicomiso desde el extranjero y desde sociedades anónimas. Que por si no saben, donar un candidato político desde una sociedad anónima o una persona extranjera es ilegal. Total y completamente ilegal. Y más, yo sé que aquí van a venir a brincar y decir, pero ¿qué pasa con todos los otros partidos que han...? Y sí, de fijo, o sea, tienen razón, hay que investigarlos todos. Nosotros no tenemos elección partidaria porque quien comete o no comete crímenes. Un lugar que cabe rescatar no está declarado ante el Tribunal Supremo de Elecciones como debería ser, a sorpresa de nadie. Y además que según él conoció la casa era un diputado del Partido Unidad Social Cristiana. Aseguró que ahí hacían la campaña no oficial para que el TCE o Fiscalía, eso lo estoy citando, el TCE o Fiscalía si les caía al local del partido, tener todo ya en otro lado y no se encontraran nada. Ah bueno, y no, que salvado. Todo bien, todo hecho de manera muy correcta y para nada sospechoso. Más como consejo, si están planeando cometer un delito, de ahí por allá y no digan cómo, cuándo y dónde. Tal vez, una idea. Pero bueno, cerremos ya finalmente con un tema que ha dejado mucho que decir, inclusive internacionalmente, y es la red 5G. Y es que hay una pregunta ahorita sonando mucho respecto a este tema, y es si el gobierno chino intenta ingresar a Costa Rica mediante empresas tecnológicas como Huawei. Bueno, es que eso aseguran los medios internacionales como Infobay y Bloomberg, por ejemplo, luego de que Costa Rica excluyera a empresas chinas de ser posibles proveedoras de soluciones tecnológicas y de redes 5G. Recordemos que todo esto en el contexto en que hace 2 semanas tuvimos la visita de Laura Richardson, que es comandante de Estados Unidos, en la que tocó el tema de cómo China se está adentrando en la región con inversiones y las razones que podrían, algo que realmente no le gustó para nada a China. De hecho, si recuerdan, la embajada de China mediante un comunicado rechazó todas las acusaciones o dudas de la comandante y por el contrario aseguró que Estados Unidos tergiversa la información para mantener su propia influencia global. Imagínense Costa Rica entre la pelea eterna de China y Estados Unidos. Al final, como dijo Chávez en la conferencia de prensa de esa semana. Y cuando los elefantes pelean, hay que tener cuidado donde está uno porque pueden causar mucho daño a las cositas, a los temas más pequeños. Costa Rica no se va a meter en un pleito entre elefantes, porque lo que guía el norte de nuestra política exterior
es el bienestar del pueblo. Sin embargo, a finales de este mes anterior, Chávez firmó un decreto antes de su visita a Estados Unidos, justamente, que uno podría pensar que tal vez se está metiendo en un pleito entre elefantes y entre los elefantes más grandes posible. Se trata del decreto en el cual se establece que Costa Rica podrá únicamente adquirir equipos o programas para servicios de la red 5G de empresas que provengan de países que hayan firmado el convenio sobre la ciberdelincuencia, firmado en Budapest, en Hungría, el 23 de noviembre del 2001. Este convenio establece ciertos estándares de ciberseguridad que deben de seguir los integrantes y según el decreto firmado el objetivo es prevenir, investigar y sancionar los delitos cibernéticos, fortalecer la seguridad de los sistemas de información y promover la cooperación internacional en este ámbito. Y aquí no adivinan qué países no están en este acuerdo. Sí, la República Popular China y Rusia, de hecho también está ahí. Según Amelia Rueda, la Embajada de China de Costa Rica mostró su molestia con esta decisión y una portavoz de la Embajada de China de Costa Rica, que se llama Liu Wan, exigió un ambiente de negocios justo. Además agregó que, y cito, la discriminación y exclusión de empresas de países específicos en base a riesgos inexistentes, y destacó que esto está en contra de la ley de mercado y del principio de la competencia leal. En la conferencia de prensa de esta semana, Chávez defendió su decisión y recordó que ya a Costa Rica lo han puesto de rodillas en estos temas, refiriéndose al hackeo de la Caja y Hacienda que fue hace como un año. Defendió la importancia de resguardar los datos del país y de velar por la ciberseguridad. Es que vean, la información es el petróleo del siglo XXI. Antes paralizaban economías con petróleo, ahora se paraliza una economía, se postra, se imposibilita el funcionamiento de una economía si no tenemos ciberseguridad. Ya lo vivimos. Eso sí, cabe destacar, probablemente terminaría en un precio más alto. Ya Chávez había confirmado previamente que los países que forman parte del Acuerdo de Budapest tienen costos más altos que los que no lo forman. ¿Cómo no hacer un chiste sobre lo hecho en China? Sin embargo, acá les tengo que agregar algo que me dijo algún tiempo un profesor respecto a redes sociales, en ese momento específicamente Facebook, Instagram, Twitter, por ejemplo, y es que si no le están cobrando por algo, es porque probablemente usted está pagando con sus datos. Y bueno, aunque sí estamos claros que los gringos espían, que no lo diga Snowden y Assange, no podemos omitir mencionar que a nivel mundial China es el creador número 1 de tecnologías de represión digitales. Esto incluye todas las medidas que regularmente implementan, desde escáneres de reconocimiento facial para control de la población, hasta la tecnología que utilizan para identificar potenciales amenazas al bien público y arrestar a personas antes de que siquiera cometan un delito, como han hecho con la población de Uighur en Xinjiang o los protestantes en Hong Kong. De nuevo, eso no es para decir que los gringos no estén planteando sus intereses políticos en la región o que ellos no están realizando espionaje. Sin embargo, si hacemos un checklist del menos malo, qué pesadilla freudiana es ese comercial, en serio. Bueno, si hacemos ese checklist, muy probablemente veremos como hay algunos intereses peores que otros. Y eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado un montón. Recuerden suscribirse para ver nuestros nuevos episodios y nos vemos el próximo episodio. Buenas, paso por acá para recordarles como todos los sábados que tenemos un nuevo episodio de Welcome to Chepe para que no se lo pierdan. Les hablamos de cómo los planetas nos hacen sentir, pero no es astrología y tampoco es astronomía. Una actualización del lamentable tema del fideicomiso, de drogas y alcohol, la red 5G y de elefantes. No sé, pueden ir a buscar el link en nuestras historias o lo pueden ir a buscar en el YouTube de No Pasa Nada CR. Y acuérdense que también, si no lo pueden ver, pueden buscarlo en cualquiera de las plataformas de podcast donde se sube el episodio. Espero que lo disfruten un montón y tengan un súper fin de semana.